Vamos a Proverbios, capítulo 1, y vamos a meditar esta noche en el versículo 7. Entonces, vamos a leer, y quiero que hagamos el ejercicio una vez más de leer los 7 versículos introductorios de Proverbios, que nos van a ayudar un poco a refrescar, a recordar aspectos que ya hemos visto. Y luego tenemos profundización en el verso 7. Digamos que el verso 6 no lo hemos visto a profundidad, pero creo que está muy conectado al versículo 5 y ahorita vamos a hacer mención de eso. Entonces por eso vamos a hacer énfasis hoy en el 7. Pero vamos a leerlos. Estoy leyendo versión de las Américas para que todos estén como sintonizados. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Amén. Les mencionaba que el versículo 6 está muy anclado con el 5, porque el tema de que el sabio oirá y aumentará su saber o su conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad, tiene que ver con el versículo 6, que es para entender los proverbios, las metáforas, las palabras de los sabios y los enigmas. Es como, digamos, es como la misma idea. Bien, que hace parte del propósito de los proverbios, aumentar el saber y entender los dichos, los proverbios, los enigmas. En la antigüedad, en Medio Oriente, los enigmas eran expresiones de los sabios que hacían que la gente tuviese que meditar y descifrar esos enigmas escondidos, y para eso se requería, digamos, sabiduría, observación, inteligencia, y digamos que hace parte un poco del contexto esa expresión de entender los proverbios y las metáforas. Bien, ahora el versículo 7 es como una conclusión de esta primera sección, pero es interesante porque el versículo 7 funciona como una llave o como un clic para todo el libro de Proverbios. Entonces, concluye versículos 1 al 6, que es el propósito de los Proverbios, y abre la puerta o la llave para decirnos: de esto se va a tratar Proverbios. En este versículo tenemos dos ideas básicas que funcionan de la siguiente manera: una tesis y una antítesis. La tesis es un argumento que se presenta para decir una verdad, y la antítesis es la idea contraria a esa verdad. ¿Cuál es la tesis que se plantea aquí? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Esa es la tesis. Y la antítesis: los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Bien, está ahí ese paralelismo, ¿no? Entonces uno plantea tesis, el otro antítesis. ¿Por qué decimos que es conclusión? Porque todo el propósito de los proverbios que hemos visto durante estos martes, que digamos llama nuestra atención, entender que Dios diseñó este libro tan hermoso con este propósito. Pero el autor y el proverbista dice: la base de todo esto es el temor del Señor. O sea, nosotros podríamos sumar conocimiento, sumar información, pero si el temor del Señor no es la base, entonces, pues bueno, no estamos haciendo mayor cosa. Y me gustaría que definamos estas palabras importantes en la tesis que plantea el proverbista. El proverbista empieza diciendo: el temor del Señor. Me gustaría que intentemos definir qué es el temor del Señor, porque la palabra temor probablemente en primera instancia o en primer acercamiento nos hace pensar, la palabra temor nos puede hacer pensar
en algo de miedo, de fobia, como diría la psicología, o de terror, que en un aspecto, hermanos, yo creo que a Dios hay que tenerle también miedo. Y digamos, ¿por qué habría que tenerle miedo a Dios? Aunque no es el énfasis de la palabra que aparece aquí, ya la vamos a ver a profundidad. Pero ¿en qué sentido sí hay que tenerle miedo al Señor? Porque es el Dios soberano, creador y juez de todas las cosas. Hay un texto que a mí me hace pensar en ese temor del Señor, en esta, digamos, línea que les estoy diciendo, y es cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, tienen miedo y ellos están temerosos porque están amenazando sus vidas, y Él les dice, no tengan temor del que puede matar el cuerpo, más bien tengan temor de aquel que puede mandar sus almas al infierno. Y no se está refiriendo al diablo, porque el diablo no puede mandar a nadie al infierno. De hecho, el diablo está condenado a ir al infierno. El temor es a un Dios que puede juzgar y que juzga a las personas con perfecta justicia. Entonces, este Dios hay que tenerle realmente miedo. Gracias, Alex dice, hay un texto que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, Dios también es un Dios que no es un Dios de juego, que es un Dios fuego consumidor también. Es un Dios que juzga a las naciones, es un Dios que decreta, cumple lo que decreta, ¿no? Cuando le dice a Adán y Eva, el día que coman de eso ciertamente morirán, eso fue lo que pasó. Ellos no murieron inmediatamente, digamos que murieron paulatinamente, pero murieron. Y de ahí para acá hemos muerto todos. Y en cuanto a la separación con Dios, hubo muerte. Eh, ¿Qué podríamos pensar de este Dios que Jonás hábilmente intentó huir y el Señor manda un pez, un gran pez para absorberlo y atraparlo y hacerle cumplir sus propósitos? Y la Biblia está llena de figuras, de historias. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que sintieron los carros y ejércitos del faraón cuando iban a mitad del Mar Rojo detrás del pueblo de Israel? Y el mar se vuelve y se cierra, se sella. Yo creo que sintieron terror, terror. Porque, bueno, este es Dios. Ahora, ¿qué me dicen cuando Coré, los hijos de Coré, que era una tribu, que pecaron porque tenían anatema, y dice la Biblia literalmente que la tierra se abrió y los consumió? Es un Dios que, digamos, no lo podemos engañar, ¿cierto? Entonces, en un sentido, si a mí me dicen, ¿usted le tiene miedo a Dios? Yo digo, sí, y yo sí tengo miedo de Dios. Dios es poderoso, es grande, es fuerte. Y cuando se enoja, Dios mío, o sea, gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo que, digamos, recibió la descarga de la ira del Padre en la cruz del Calvario. Y a tal punto es la demanda de su justicia que tiene que enviar a su Hijo Jesucristo para que esto sea satisfecho. Entonces, si en un aspecto de la palabra temor, porque yo muchas veces escucho que no, pero a Dios no le tengamos miedo. No, sí, a Dios sí debemos tenerle miedo. La gente que no le tiene miedo a Dios es insensata. De hecho, eso es lo que el texto dice. Me dejan decirla, es tonta. Digamos, la traducción de Proverbios. Entonces, a Dios en un sentido hay que tenerle miedo, temor. Pero por otro lado, el texto apunta a la idea de un temor reverente. O sea, no es un temor que me hace huir de él, sino es un temor que más bien me hace rendirme a él. Eso es interesante. Porque ese temor no me espanta, no me excluye, sino que es un temor que hace que yo lo respete. ¿Sí? De hecho, en algunas traducciones aparece como temor reverente o reverencia al Señor. Esa es la idea de la palabra, el temor. Entonces, la idea sería la reverencia al Señor es el principio de la sabiduría, si lo traducimos de esa manera. O si fuera respeto, haga el ejercicio conmigo, por favor, ponga la palabra respeto en vez de temor. El respeto del Señor o al Señor es el principio de la sabiduría.
la sujeción al Señor, ese temor reverente, ¿sí? Sujetarme al Señor, reconocer quién es Él, hace que ese sea el fundamento de la sabiduría. Tiene que ver con obediencia. Podríamos traducir también la obediencia al Señor es el principio de la sabiduría. O sea, la sabiduría no solamente es información que me hace cabezón y me hace más inteligente, sino que la sabiduría me lleva a la obediencia, ese verdadero conocimiento me lleva a la obediencia, ¿sí? Al respeto, a la reverencia. Entonces, esa es la primera palabra que aparece aquí, el temor o el respeto o la honra o la reverencia del Señor es el principio. La palabra principio aquí aparece como base o como fundamento, ¿sí? De la sabiduría. Eso es interesante. Digamos, ¿queremos ser sabios? Sí. ¿Cuál es el propósito de Proverbios? Que seamos más sabios. ¿Para qué? Para temer al Señor. Miren lo interesante de la conclusión de este versículo. O sea, porque ahí es donde está el punto. Recuerden cuando vimos la introducción aquí a Proverbios de quién escribió, que fue Salomón. Salomón pide y le dice al Señor, dame sabiduría, y no pidió ni riqueza, ni pidió territorio, ni pidió poder, pero el Señor le dio esas tres cosas como consecuencia. Pero resulta que Salomón quedó en un nivel de sabiduría donde él empezó a filosofar, a interpretar el mundo, digamos, a discernir con justicia ciertas cosas, pero perdió la base. ¿Cuál es la base? El temor al Señor. Y cuando perdió la base, que es el temor al Señor, él termina muy mal, él termina apostatando, porque perdió el fundamento, se desvió su corazón. ¿Hay aquí algún aporte? Hermano Edwin, veo su mano levantada. A ver, Isaías 8:13, me dicen aquí, ¿qué dice Isaías 8:13? Si quieren buscar, por favor, Isaías 8:13. Ok, ahí está, gracias Claudia, gracias Edwin. 8:13, ¿alguien lo quiere leer? De la virtualidad, hermanos, por favor. Isaías 8:13. A ver, Dianita, ¿lo lees, por favor? Dice la palabra del Señor: al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, sea él su temor y sea él su terror. Bien, gracias. Digamos que esto es un poco para certificar bíblicamente que a Dios sí hay que tenerle miedo, ¿no? Porque es Dios, porque es santo, 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 y nosotros pecadores, y eso ya nomás nos debería hacer pensar muchísimo. Yo creo que cuando Moisés vio la zarza ardiente y se le dice que se quite el calzado de los pies, él sintió mucho miedo. Yo creo que él sintió mucho miedo. Y otra experiencia, ustedes se acuerdan cuando las tablas de la ley son dadas, que luego Moisés las rompe porque esta gente estaba haciendo ídolos y él vuelve a recibir las tablas, dice que la gente ya no se quería acercar al monte. ¿Por qué? Literalmente dice la Biblia, porque tenían miedo. ¿Y qué me dicen del último juicio en Egipto, que fue acabar el espíritu enviado por Dios? Acabó con los primogénitos. Eso es, digamos, al Señor hay que tenerle temor. Bien, gracias por el versículo. Pueden ponerlo en sus notas, Isaías 8:13. Entonces, el temor del Señor, también esto que hace que lo reverenciemos, es el fundamento de toda sabiduría. Esa es la tesis, hermanos. A ver, aquí yo vi algunas traducciones que lo tratan de parafrasear o traducir para nosotros. Por ejemplo, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. ¿Sí? O sea, honrar a Dios y respetarlo y temerle y sujetarnos por quien Él es la base del verdadero conocimiento. Hay otra traducción que dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. La verdadera sabiduría tiene que ver con una obediencia a Dios, una obediencia práctica de sujeción, y obedecemos por quien Él es, por quien Él es.
porque eso es lo que debe causar en nuestro corazón impacto, temor. O sea, aún la base del arrepentimiento para nuestro pecado es porque Dios castiga el pecado y la maldad, y eso debería impactar nuestro corazón. Entonces, la base de todo tipo de sabiduría o de toda ciencia o de todo conocimiento, el fundamento de toda sabiduría y de todo conocimiento tiene que ver con el respeto, la sujeción, la reverencia, el temor a Dios. Bien, esa es la tesis. ¿Cuál es la antítesis entonces? Pero la gente ignorante no quiere la instrucción, no quiere la sabiduría. La gente ignorante o la gente necia desprecia la sabiduría y la disciplina. Miren esto, es tremendo, ¿no? Porque es totalmente contrario, por eso se menciona antítesis. Entonces, en una hay disposición de reverencia y sujeción y obediencia, y en la otra hay menosprecio. Es darle la espalda al Señor, es no querer recibir su instrucción. Y este versículo va prácticamente a llevar toda la línea temática de Proverbios. Toda la línea temática de Proverbios. Porque nos va a decir, los sabios hacen esto. El que busca la instrucción hace esto. Hijo mío, ama la instrucción. Pero el necio hace esto. El necio ama la locura. El necio no tiene cordura. El necio no es prudente. Y todo Proverbios va a estar balanceado entre estas dos ideas de sabiduría y necedad. En Proverbios la sabiduría y la necedad funcionan como dos hermanas que se contraponen, como dos mujeres que nacieron al tiempo, digamos, como dos gemelas, pero que realmente se odian. Es decir, digamos, es como una novela de drama, donde una va a buscar matar a la otra, ¿sí? Y miren que ese es el desarrollo de todo Proverbios. Por ejemplo, quisiera demostrar esto en dos pasajes más del mismo Proverbios. Vean, por favor, Proverbios 9. Proverbios 9, por ejemplo, ¿qué dice de la insensatez? Proverbios 9:13. Y se está refiriendo, si ustedes ven el título de Proverbios, es la sabiduría y la insensatez. ¿Ven? Ahí están las dos. Y estamos en el 9, pero eso tiene que ver con Proverbios 1:7. Por eso les decía que Proverbios 1:7 es como la conclusión de la introducción, el propósito de Proverbios, pero abre la llave para el resto de cómo se va a manejar todo Proverbios. Entonces, por ejemplo, llegamos aquí, vean los títulos del 8, capítulo 8, llamamiento de la sabiduría. La sabiduría es como una persona, como que es, la sabiduría es personificada en Proverbios. Miren el 8:1, no clama la sabiduría y levanta su voz la prudencia. Ella es como una persona que está en un monte alto llamando a las personas para que le escuchen. Vean el título del versículo 12, la sabiduría se elogia a sí misma y maneja la línea del versículo 7. Vean lo que dice el verso 13, 8:13. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. O sea que en el versículo 7 nos dice el principio de la sabiduría es temer al Señor. Y aquí nos está diciendo que temer al Señor es aborrecer al mal. Digamos, es lo mismo. Sujetarme y temer al Señor tiene que ver con aborrecer lo que es malo y lo que es perverso. Vean ahora el capítulo 9. El capítulo 9, cómo personifica la sabiduría. Ha edificado una casa, le puso 7 columnas, preparó un alimento, envió sus doncellas, y llama a las personas. Mire lo que dice el verso 4, al simple. ¿Recuerdan hace 8 días que hablamos de la simpleza, no amar la simpleza? La sabiduría está llamando al simple y le dice, venga aquí, reciba entendimiento, coma de mi pan, disfrute conmigo. Es la idea como metafórica ahí de la sabiduría. ¿Y qué dice de la insensata? Vean el versículo 13, 9:13. No, perdón, así, 9:13. La mujer insensata, aquí está. Entonces, hay que tener cuidado cuando interpretamos Proverbios de pensar que Proverbios literalmente se está refiriendo siempre a una mujer.
porque aunque sí tiene el nivel de una mujer, esto también es aplicable a un hombre, o a un joven, o a un niño, una niña. La insensatez es presentada como una mujer. Verso 13, la mujer insensata es alborotadora, es simple y no sabe nada. Así es la insensatez. O sea, la insensatez es bulliciosa, pero es simple y no sirve para nada. Y miren esto, es interesantísimo. También se sienta en un lugar alto, o también se sienta, dice aquí en la puerta de su casa, y llama a los que pasan. O sea, la sabiduría, ¿ven el contraste de la tesis, antítesis? La sabiduría está llamando, vengan, coman de lo que preparé, sean más sabios, pero la insensatez también está actuando. También prepara un banquete y llama al simple y le dice, venga, al que es falta de entendimiento le dice, venga, venga, comamos que esto está chévere lo que preparé acá. Ese es el balance de cómo se va a manejar Proverbios. Ahora, vean Proverbios 31, que es cómo se cierra Proverbios, y tiene la misma idea. Es interesantísimo. Proverbios termina ensalzando a la mujer sabia, o sea, a la sabiduría. La sabiduría es como una mujer, y así termina el libro de los Proverbios. Versículo 10 del capítulo 31. Mujer virtuosa, dice la Reina Valera, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Es muy valiosa y empieza a ser una descripción, digamos, lindísima de la sabiduría o de la mujer sabia. Y creo que el texto que resume esta idea, que está anclado al 1.7, que es el que estamos fundamentando hoy, dice, engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor está desalabada. Otra vez, el temor del Señor está cruzando todo Proverbios. ¿Bien? Volvamos al capítulo 9. Hay otro versículo sumamente importante en el capítulo 9, verso 10, que tiene que ver con 1.7. Otra vez, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Entonces, mis hermanos, aquí este versículo ya nos ayuda a tener una aplicación del versículo 1.7, porque uno dice, bueno, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Yo voy a obedecer al Señor, pero primero tengo que saber qué es lo que voy a obedecer, pero antes de saber qué es lo que voy a obedecer es a quién voy a obedecer. Y miren que el versículo 10 del capítulo 9 dice, el conocimiento del santo es inteligencia. ¿Cómo nosotros tenemos que estructurar el principio de la sabiduría? Conociendo al Señor. Y versículo 10 lo llama el santo. El conocimiento del santo es la inteligencia. El conocimiento del santo es la verdadera inteligencia y ahí se estructura la base o el principio de la sabiduría temiendo al Señor. ¿Cómo temo al Señor realmente? Conociéndolo. Si no lo conozco, no voy a temerle. Si no conozco su nombre, no voy a reverenciarlo. Entonces, hermanos, aquí es un aspecto ya muy aplicativo. ¿Cómo yo puedo crecer en el temor del Señor? Bueno, tengo que crecer proporcionalmente en mi conocimiento de Dios. ¿Y cómo puedo crecer en mi conocimiento de Dios? Estudiando la palabra de Dios. Si yo no estudio la palabra de Dios y no conozco quién es Dios en la Biblia o cuál es el Dios de la Biblia, pues no va a haber temor en mi corazón hacia Dios. De hecho, si yo no veo, por ejemplo, ese versículo de Isaías donde me dice, Él será tu temor y tu terror, pues nunca se me ocurre que tengo que tenerle temor a Dios o tengo que tenerle miedo. ¿Por qué sabemos que Dios es santo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde lo sabemos? Bueno, en las Escrituras. Que Dios es todopoderoso, que Dios es un juez justo, que Dios determina todas las cosas, que Dios castiga al insolente, que Dios corrige a sus hijos. ¿Dónde vemos todo eso? En las Sagradas Escrituras. Hermanos, si me permiten una aplicación, debemos ser diligentes si queremos estructurar la base de la sabiduría. Para crecer en el temor del Señor, debemos ser diligentes en el estudio de la Biblia. Tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra del Señor. Un buen ejercicio, hermanos, es a medida que leemos la Biblia, ¿qué tal si usamos un
un resaltador de esos que sirven para subrayar la Biblia en un color especial donde cada vez que leamos y tengamos nuestro devocional, identifiquemos quién es Dios. Hagamos un recorrido por toda la Biblia, no importa si estás leyendo Salmos, Proverbios, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o si quieres hacerlo con un lápiz, no sé, con un esfero, tú pudieses siempre resaltar. Imagínate, es una forma, puedes hacer hasta una Biblia de estudio, tú mismo, porque a medida que lees la Biblia y resaltas, voy a escoger el color verde para resaltar siempre los atributos de Dios, es decir, quién es Dios, el carácter de Dios. Y empiezas, cada vez que leas, vas a subrayar para crecer en el conocimiento del santo. Entonces, yo sé que esto está muy escuelero, hermanos, y los hermanos más maduros me van a perdonar, pero es para el beneficio de toda la iglesia. Quiero hacer el ejercicio en Génesis 1.1, por favor. Abran su Biblia en Génesis 1.1. Digamos que yo hoy tomé la decisión de leer toda la Biblia y quiero arrancar en Génesis. Y el pastor me dijo que yo subraye cada vez que encuentro un atributo de Dios. Entonces yo empiezo a leer Génesis 1.1 y antes de pasar al 2, ¿qué debo hacer? Antes de pasar a Génesis 1.2, ¿qué creen que debo hacer? ¿Qué pasa? A ver, léanlo ahí ustedes mismos mentalmente en sus Biblias. ¿Qué me dice el versículo 1 de Dios? ¿Que Dios es qué? Creador. Ya, ese es un atributo de Dios, Dios creador. Entonces yo puedo subrayar eso. Mire, aquí hay un atributo de Dios. Dios es creador. Hagamos otra pregunta interesante sobre ese atributo. ¿Dios es creador de qué? Del mundo, muy bien. Isabel, muy bien. De todas las cosas. Dice ahí, del cielo. Exacto, todo lo que existe es creado por Dios. O sea que esto también me habla de un Dios todopoderoso. Todo viene a existencia por Él. Un Dios muy creativo. Ese es otro atributo de Dios. Un Dios creativo. Entonces, solamente quise hacer este ejercicio sencillo para que en la medida que podamos leer, podamos ir poniendo, colocando, subrayando todo lo que la Biblia nos dice acerca de quién es Dios, de sus atributos. Porque lo que me está exhortando Proverbios es que yo tenga conocimiento del santo. Esta es la verdadera inteligencia, conocerlo a Él. Esa es la base de toda sabiduría. Y ahí empiezo a tener temor al Señor, a reverenciarlo cada vez más, porque cada vez más profundizo en la Escritura quién es Él. Y si aparece el Espíritu Santo, también subraye, porque el Espíritu Santo es Dios. Y si aparece Jesucristo, el Hijo, también subráyelo, porque Jesucristo es Dios. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, entonces podemos hacer este ejercicio aplicativo para ir creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, les quiero hacer una pregunta. Amarrada al versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué debe producir en el corazón de un creyente que cada vez conozca más a Dios a través de las Escrituras? ¿Qué produce en un creyente? ¿Qué produce en mí? Produce santidad, dice aquí Miguel. Muy bien. Conocer a Dios hace que yo ame más la santidad. Muy bien. ¿Qué más? Seguridad y confianza producen en el creyente saber quién es Dios. Elizabeth. Fe. Muy bien. Produce fe. Conocer quién es Dios produce fe. Orlando, Ollina. Produce, o sea, lo hace ver a uno como insuficiente y produce pues fe. Entonces, muestra mi insuficiencia y me hace crecer en fe, como decía también Elizabeth. Muy bien. Carlos y luego Elizabeth. Álvaro Castro dice, produce respeto. Sí, claro que sí. No me voy a dirigir a Dios de cualquier manera, ni voy a vivir mi vida de cualquier manera. Elizabeth, Carlos. Lo que hablábamos ahorita, hay un cambio en los gustos, uno aborrece el mal. Muy bien, empiezo a aborrecer lo que Dios aborrece.
porque empiezo a conocer en la Biblia qué es lo que Dios ama y qué es lo que Dios aborrece. Elizabeth, Yo pienso que produce también pasión por su palabra, por el produce, evangelio. muy bien, pasión por su palabra y por el Evangelio. Excelente. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Qué produce conocer a Dios a través de la Escritura? Temor reverente, dicen acá en la mesa, muy bien. Apartarse del mal, sí. Sabiduría. Sabiduría, excelente. Discernimiento, deleite. Produce paciencia, aquí dice esperar en su tiempo. Dependencia. Excelente eso, Caitlin creo que fue la que habló, porque en la medida que más conozco a Dios, soy consciente de cuánto dependo de Él. Un poco lo que decía Gina, me doy cuenta de mi insuficiencia y dependo solo de Él, tengo que depender solo de Él. O sea, es un beneficio. Miren cómo se estructura el principio de la sabiduría en el temor al Señor, pero el temor del Señor es conocerle realmente a través de la Escritura. Si no le conozco, o sea, no es una frase. Yo podría decir todos los días, Señor, yo te temo, pero si no lo conozco, ¿qué temor le va a tener? Si no sé cuáles son sus demandas, si no sé qué es lo que Él pide, si no sé cuál es su voluntad, pues ¿cómo puedo decir que estoy temiendo al Señor? Temer al Señor no solo es de palabra, temer al Señor es de hechos también, ¿sí? Carlos, creo que tiene la mano levantada. Sí, estaba también mirando, nos hace compasivos hacia el prójimo. Muy bien, compasivos, sí. Digamos, son grandes los beneficios, por eso es la base, por eso es la base. Jere, Pastor, pues al conocer uno a Dios, conocer su palabra, hace que nos humillemos más ante Él, o sea, que sintamos ese humillarnos ante Él de corazón, o sea, realmente, o sea, sentir ese gozo de humillarse uno y sentir ese gozo de alabarlo y querer serle fiel realmente de corazón. amén. Amén. Ese es un buen aspecto, Jere. Quererle ser fiel de corazón. Conocer al Señor hace que uno quiera ser fiel al Señor. Adoración, reduce un poco todo esto, ¿no? Concluye más bien. Adoración, conocer al Señor produce adoración en nuestra vida. Servir con gratitud, porque entiendo que lo hago para Dios, ¿cierto? Eso es parte de conocer al Señor. Amén. Amén. Qué bueno, qué hermoso todo esto, hermanos. Ahora, quisiera mostrarles cómo en la literatura poética, por lo menos 2 versículos de 2 libros poéticos, aparte de Proverbios, tienen esta misma idea de Salomón. Y el primero es Job 28. Y recuerden que probablemente Job es escrito por allá muy en el tiempo de Abraham. Es lo que la mayoría de los eruditos apuntan, pero está incluido en los libros poéticos, o sea, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Ahora miren lo que dice Job en capítulo 28. ¿Alguien que me ayude a leerlo ahí de la virtualidad, por favor? Job 28, y eso también tiene que ver con la sabiduría. El título de este capítulo es Los tesoros de la tierra y la sabiduría. A ver, ¿quién levantó la mano? Carlos, por favor. ¿Qué versículo? 28. Ok. Dice, y dijo al hombre, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Muy bien. Miren, es interesante. Job es otro libro poético. Está en el paquete de selección judía de los libros poéticos, pero Job históricamente aparece al pie de Abraham. O sea que Salomón no nos está diciendo nada nuevo en cuanto al temor del Señor. El Señor ya le había revelado esto a su siervo Job mucho antes, o por lo menos en el libro de Job, Y aquí hay otro aspecto importante que tiene que ver con 1:7 de Proverbios. Nos dice la misma línea, el temor del Señor es la sabiduría, pero suma algo que tiene que ver con 1:7 y es apartarse del mal es inteligencia.
O sea que el temor del Señor también hace que yo lo reverencie y miren esto, no me aleje de Dios por miedo, sino me acerque a Dios y me aleje del pecado. Eso es producto del principio de la sabiduría. O sea que esto tiene otra aplicación práctica. La pregunta es, si estoy creciendo en el conocimiento del Señor, ¿en verdad me estoy alejando del pecado? Porque el texto dice que apartarse del mal es inteligencia. Y yo quiero que reflexionemos y evaluemos cómo está nuestra relación con el pecado. ¿Es una relación cercana o es una relación distante? Porque según el texto, ¿cómo tiene que ser? Distante. ¿Sí? Eso es parte de lo que es temer al Señor. Por eso les decía que no solo es una declaración de labios, sino es una vida misma llevada a la obediencia a Cristo y alejándose del pecado. ¿Listo? Alejándose del pecado. ¿Estamos bien ahí? Ahora vamos a ver otro libro del paquete poético que también tiene la misma idea y nos da una idea práctica de lo que es temer al Señor. Por un lado es, aléjese del mal, eso es inteligencia y eso es sabio. Entonces cada vez que me acerco al mal y al pecado soy insensato, soy tonto, según Proverbios. Cuando me alejo soy inteligente, porque es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia está declarando. Salmo 111:10. ¿Cómo lo expresó el salmista? Otro hermano de la virtualidad que nos ayude a leerlo, por favor. Salmo 111:10. A ver, ¿quién se anima a leerlo? ¿Quién lo encontró y lo lee? Amén. Dale, gracias. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Amén. Gracias, Dianita. Miren esto tan hermoso de la sabiduría de Dios. Dios no solo quiere que yo huya del mal, sino que me acerque al bien practicando sus mandamientos. O sea que temor al Señor también tiene que ver con una práctica de lo que el Señor pide de nosotros. Practicar sus mandamientos. En dos líneas yo tengo que estar trabajando para establecer esa base de la sabiduría en el temor del Señor. Me alejo del mal, me acerco al bien. Dejo de hacer el mal, practico el bien, practico sus mandamientos. ¿Sí? Yo pienso en una ilustración muy práctica de la vida cristiana. Nosotros muchas veces cuando, no sé, animamos a alguien o instruimos a alguien que se está acercando a la fe, la persona viene hacia nosotros, está en angustia, escucha la palabra, escucha un consejo, viene a un culto y se siente como redargüida y de repente dice, bueno, yo quiero esto, yo quiero estar en la iglesia, yo quiero vivir la fe. Y nosotros de repente le decimos, bueno, la persona nos dice, ¿qué hay que hacer? Entonces, bueno, arrepiéntase, busque del Señor, lea la Biblia. Y nosotros tenemos una tendencia natural a decirle que se aleje del mal, prontamente, ¿no? Entonces uno le dice a la persona cosas como, bueno, si usted tomaba, pues no tome más. Si fumaba, pues no fume más. Si tenía amigos impíos, aléjese de sus amigos impíos, porque lo pueden hacer pecar. Y digamos que en cierto sentido, creo que esos son buenos consejos, no voy a decir que son malos, pero donde he visto un factor de error en las comunidades nuestras es que a veces le animamos a la persona a cortar esas amistades, pero no le proveemos unas nuevas amistades. Entonces la persona queda después desprovista de amigos. Y cuando la tentación venga y pegue, ¿qué es lo que va a hacer? Naturalmente va a buscar eso. Entonces, no solamente hay que huir y cortar, sino sembrar nuevas cosas y cultivarlas. Cuando uno quiere cultivar un campo y hay maleza, uno arranca la maleza, pero si uno no siembra semillas que produzcan, ¿qué pasa con la maleza? Ella naturalmente vuelve y crece.
Entonces es, por un lado, corto, por un lado me alejo, por un lado, digamos, rechazo, pero por otro lado tengo que cultivar la práctica de los mandamientos del Señor, que es conocer lo que el Señor pide, conocer. Y esto tiene que ver, en la primera instancia les dije es quién es Dios, pero la segunda instancia que debo encontrar en la Biblia es qué pide Dios de mí, porque esas dos tienen que ver con la base de la sabiduría. Otra vez, número 1, conozco quién es Dios, pero número 2, conozco qué demanda Dios o qué pide Dios de mí. Y ahí está el principio de la sabiduría. Amén. En el Nuevo Testamento creo que algo que se acerca a esta idea de Proverbios 1:7 aparece en Mateo 25. Me gustaría que lo leamos. Mateo 25 en el Nuevo Testamento. Porque es como una ilustración, como una metáfora de la gran idea de Proverbios, que es una mujer sabia, una mujer insensata. Cris, ¿puede hablar? Pues que quería mencionar un pasaje que creo que habla acerca de lo que su merced acaba de mencionar, de qué pide Dios de nosotros. Ajá. Es Deuteronomio, no sé seguro si aplica en el contexto, pero es Deuteronomio 10:12, y dice así: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Pues creo que es muy, muy pertinente, porque es lo que exige el Señor de nosotros básicamente. Gracias, Luis. Excelente aporte, porque es bíblico de que Dios pide cosas de nosotros, no es una idea antibíblica, ¿no? Dios no nos deja en el aire, Dios pide cosas de nosotros. Ahorita para cerrar vamos a ver cómo es posible hacer eso, porque el hombre en sus propios méritos nunca va a poder cumplir las demandas de Dios, pero Dios sí pide cosas de nosotros. Pero ahorita vamos a ver cuál es la mayor provisión de Cristo para nosotros. Entonces, Mateo 25, gracias Cris por el aporte. Ahorita nos hicieron el aporte de Isaías, yo espero que ustedes puedan tomar nota de esos versículos, porque después los podemos profundizar. El Señor será tu temor. Y ahora, ¿qué pide Dios de nosotros? Creo que fue Deuteronomio 10, lo que leyó Cris. Mateo 25, miren que está puesto como en una metáfora para nosotros la idea de la insensatez y la sabiduría. En este contexto está el Señor Jesús hablando, y está hablando de la importancia de que los discípulos creyeran que Él no solamente va a morir y resucitar, sino que Él va a volver. Él va a volver. En ese contexto está escrito, y resulta que se define sabiduría e insensatez con relación a la respuesta que se tiene a eso que Jesús dijo. Jesús dijo, yo voy a volver, y depende cómo usted recepcione eso, ¿es un sabio o es un insensato? Esa es la idea de este pasaje. Ahora mire, vamos a leerla. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. O sea, 50%, 50%. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con las lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. No fue que las prudentes quedaron despiertas, no, todas se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Estas hermanas en verdad eran inteligentes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. ¿Recuerdan? La sabiduría llama a un banquete todo el tiempo. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora. Tremendo. La insensatez está relacionada
¿Sí están relacionando con Proverbios? Con no conocer al Señor. Pero miren una cosa que me parece muy profunda acá. En Mateo la insensatez está relacionada con que el Señor no las conoce. Y eso debería producir temor. Señor, porque en esto, al final no se trata nuestra, digamos, adoración, es una respuesta con base en aquello que Dios hizo por nosotros. Y Él nos conoció eternamente y nos llamó y nos escogió y nos llama. Y mire que sus verdaderas ovejas, sus verdaderos hijos, los verdaderos reverentes, adoradores, prudentes, son los que responden a ese llamado por una obra que Dios inició. La insensatez siempre está huyendo. La insensatez es desapercibida. La insensatez se descuida. La insensatez te deja por fuera de las bodas. La insensatez es grave. ¿Sí? ¿Vamos? Volvamos a Proverbios 1:7 para terminar. El temor del Señor, Proverbios 1:7, el temor del Señor sería un buen texto para memorizar. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Dos caminos, dos opciones. De eso se va a tratar Proverbios. Y nosotros, hermanos, si hemos sido salvos por gracia y hemos sido llamados por el Señor, debemos invertir fuerza, tiempo, energía, dinero, ¿por qué no?, en el conocimiento del Señor. De repente alguien diga, ¿cómo así? ¿Por qué dinero? Bueno, porque vas a tener que desplazarte y tomar un bus para ir a una reunión, para congregarte, pagar un internet para poder estar aquí, comprar una Biblia o un libro, o no sé, bueno, vas a tener que invertir tiempo, energía para leer, para profundizar, para la comunión. Eso es parte de lo que el Señor demanda en su reino para nosotros. Ahora, cuando uno mira la realidad de la vida cristiana, probablemente uno muchas veces diga, quizás yo estoy más en el lado B del versículo que en el lado A. Esa sería una triste realidad, muy frustrante. Digamos, ¿cuántas veces me he comportado como un necio? ¿Cuántas veces he despreciado la instrucción del Señor? ¿Cuántas veces he despreciado la sabiduría? Y uno podría decir hoy, si no está la gracia del Señor, nos quedamos como las vírgenes insensatas por fuera. Y va a haber un momento, según ese versículo, que ya no va a valer gritar. Pero hoy hay oportunidad de abrir el corazón en arrepentimiento, porque el Señor, que es abundante en misericordia y gracia, nos da la oportunidad de crecer y avanzar. La Biblia dice que si a alguno le falta sabiduría, ¿recuerdan Santiago? Pídala a Dios, Él la da abundantemente. Si alguno ha estado abrazando la necedad, pídale perdón al Señor, pidamos perdón al Señor por nuestro pecado. Abrazar la necedad es un gran pecado, pero podemos pedir perdón. Si alguno de vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo, el justo. ¿Y cómo es posible que nosotros amemos la sabiduría? ¿Y cómo es posible que nosotros busquemos la sabiduría y conozcamos esas demandas de Dios, como leía Cris en Deuteronomio? Bueno, hermanos, es porque Jesucristo ha sido provisto para que nosotros podamos fundamentar estas bases. Él ha sido provisto para nosotros. Él es enviado por el Padre, habitó entre nosotros, camina con nosotros para que nosotros podamos amar la sabiduría. Y de alguna manera, hermanos, amar la sabiduría es amar a Dios, es amar a Cristo. ¿Sí? Yo quisiera terminar esta introducción con un versículo que usé cuando iniciamos hace unos martes en primera carta a los Corintios. Quiero que lo volvamos a leer, porque esa provisión dada por Dios en Cristo nos da esperanza, hermanos. Nos da esperanza para salir de la insensatez, de la incredulidad. Vamos a leer primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante.
1:18 dice así la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz, o sea, de la cruz de Cristo, de la crucifixión, miren esto, es necedad para los que se pierden. Aquí aparece otra vez la necedad. Y estoy seguro, hermanos, como muchos exégetas de este pasaje, que tiene una conexión con Proverbios. Pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Sí, la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Miren esta declaración de Pablo. Aún la sabiduría de este mundo es necedad. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la locura, dice Reina Valera, o la necedad de la predicación, salvar a los que creen. O sea, necedad ¿para quién? Para los que no creen, pero para los que creen es bendición. Porque en verdad los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Digamos, no está diciendo que Dios es débil o Dios es necio, sino que si en alguna medida Dios tuviera algo débil, eso sigue siendo más fuerte que todos los hombres. ¿Sí es claro? Ahora, versículo 26, pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya, miren esto, hermanos, por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Amén. Entonces, Cristo ha sido provisto para nosotros, no solo como sabiduría, sino como justificación, santificación y redención. Y tenemos que decir a esto, hermanos, amén. Tenemos que decir a esto, gloria a Dios por Jesucristo, porque hace posible que podamos cumplir en Cristo lo que Dios pide de nosotros. En Cristo es posible que cumplamos sus mandamientos. En Cristo es posible que aborrezcamos el mal. En Cristo y solo en Cristo. Solo por Él. A Él sea la gloria. Amén. Oremos.